Hola, mi nombre es Diego Makedonsky, soy de la ciudad de La Plata, Argentina, de la Universidad de la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Voy a compartir con ustedes mi aproximación, abordaje a la grabación de campo como fonografía poética. En 1889, un niño grababa por primera vez un sonido no humano, un pájaro. Grababa por primera vez los sonidos de un lugar. Ese niño, sin saberlo, estaba realizando la primera grabación de campo de la historia. Ese niño era Ludwig Koch. Eh, en 1857 se inventaba el fonautógrafo. En 1877 Edison presentaba el fonógrafo. Habiendo pasado todos estos años, hoy la grabación de campo es una práctica consolidada al interior del arte sonoro, pero sin embargo eh, solemos encontrarla ubicada en un carácter de servidumbre o auxiliar de otras prácticas y de otras disciplinas. La fonografía está ligada en tanto grabación del entorno, está ligada a la tradición del paisaje sonoro, al activismo social, a la ecoacústica, a las pedagogías de la escucha, a la experimentación sonora, a la producción musical, incluso desde las perspectivas de un sonido más objetual antes que contextual. Y si bien esto no es generalizable para todos, pero en todas ellas aparece, en muchos de esos casos aparece la grabación de campo o la fonografía en ese carácter de auxiliar. Es acá donde a mí me interesa pensar la fonografía, pensar la grabación de campo como la modalidad poética de la fonografía. Pensar, y esto quiere decir pensar eh, las posibilidades poético-estéticas, las potencialidades poético-estéticas propias de la grabación de campo que nos puede dar lugar a generar un lenguaje fonográfico. Douglas Kahn, en su libro Noise Water Meat, analiza el periodo de las vanguardias sonoras de primera mitad del siglo XX, recoge una serie de trabajos, dentro de los cuales, por ejemplo, se encuentran trabajos de Molinaghi o Walter Ruttmann y su conocido trabajo Weekend, y él va a dar cuenta de que entre la década del 20 y del 30 del siglo pasado, hubo una suerte de revolución en torno al audio que generó una suerte de experimentación, una fuerte experimentación en esos años de la fonografía, llegando a una incipiente experimentación del lenguaje fonográfico. Pero que esto no fue suficiente, de alguna forma fue interrumpido este proceso por la Guerra Mundial, pero también por una suerte de resistencia a la materialidad fonográfica que siempre estaba capturada en términos musicales. Y un poco el camino seguido por la música concreta da cuenta de ello. Joan Gil López en un artículo se pregunta acerca de la pertinencia de usar el término fonografía cuando podríamos usar paisaje sonoro, dado que es un ámbito que está fuertemente ligado. Y finalmente finalmente el punto es que paisaje sonoro define el objeto de la grabación, fonografía define el medio y grabación de campo define condiciones de producción. Joan Gil López lo que encuentra es la pertinencia de la utilización del término fonografía en la necesidad de una emancipación del acto de grabación.
Al respecto, el desarrollo de una poética propia necesita justamente de la liberación fonográfica. Y para eso yo recurro a dos elementos, dos vectores. Por un lado, dado el vínculo que existe con el paisaje sonoro, y siendo que, aunque también no en forma generalizada, pero aunque el paisaje sonoro pone el acento en la semanticidad del sonido, en su carácter contextual, sin embargo, es común que a la hora de lo procedimental de la producción, esa producción tenga un carácter musical y finalmente la fonografía esté nuevamente puesta al servicio de una codificación musical del sonido. Entonces, desde esta perspectiva, una de las cosas que entiendo que hay que promover, por lo menos para intentar explorar las posibilidades de una poética fonográfica, es desmusicologizar el paisaje. Por otro lado, creo que es necesario la incorporación, la introducción de un elemento heterogéneo al funcionamiento de la fonografía. Este elemento heterogéneo es aportado a través de una escucha poética. Este elemento yo lo denomino como inaudito. Va a ser un elemento que en relación a la escucha es un elemento que se sustrae permanentemente en relación a la escucha, pero es el causante a su vez de la escucha. Es un vacío, es la introducción de un vacío constitutivo. Y finalmente, otro elemento estratégico, otro procedimiento para poder pensar esto es analizar qué nos puede decir el sintagma grabación de campo. Si nosotros analizamos las condiciones de producción que nos propone la grabación de campo, bueno, lo más evidente, obvio, lo que nos está diciendo es la grabación realizada fuera del estudio, es decir, en condiciones incontroladas. Lo que sucede interesante con grabación de campo es que en ese sintagma se da una suerte de paradoja, porque por un lado tenemos la grabación que nos remite al intento de fijar, a lo que queda fijo, a la inscripción, es decir, a la escritura, a la documentación, al testimonio, a la huella, a la marca, lo que queda allí marcado, fijo, que nos permite almacenar, documentar, representar. Y por otro lado, campo, que nos remite eso, a la situación incontrolada, a lo abierto, a lo indefinido, a aquella situacionalidad en la cual la práctica problematiza sobre el emplazamiento mismo de la escucha, donde el acento está puesto en la escucha antes que en el sonido. No es que el sonido no importe, sino que el acento de la práctica está puesto en las condiciones de escucha, en explorar las diferentes condiciones de escucha a través de la práctica que es consustancialmente situada. Entonces tenemos esta conjunción interesante entre lo fijo y lo mutable, entre lo inestable e incontrolable, del ambiente incontrolado y lo que tiende a la fijación, conjuntamente dadas en grabación de campo. El elemento de la escucha poética es necesario tomarlo desde la perspectiva que podría aportar Jean-Luc Nancy en su libro Estar a la escucha, desde la perspectiva del acto de escuchar de Roland Barthes, en la cual básicamente propone tres tipos de escucha. Una es la escucha de los índices, otro nivel es la escucha del sentido, y hay un tercer nivel que es la escucha de la significancia, que no es el significado ni la significación, sino es un texto hecho de significancia en el cual justamente lo que designa el término significancia
es la inestabilidad del significante, es este permanente remisión del significante, la permanente movilidad, es la imposibilidad de establecer un significado, una lectura única. Es el lugar donde ocurre una intertextualidad, básicamente, donde el texto se transforma, el texto es una pluralidad, donde la posibilidad de producir interpretaciones está permanentemente en movimiento. Y es precisamente este lugar que Jean-Luc Nancy nos dice cuando plantea qué es estar a la escucha. Curiosamente, Nancy no dice qué es la escucha, sino qué significa estar a la escucha. Y estar a la escucha para Nancy es estar al borde del sentido, pero no de espaldas al sentido negando el sentido, sino que él concibe la escucha del sonido, del sentido y del sentido del sonido como un entrelazamiento que sea junto a un núcleo hueco que permanece como necesidad que estructura este entramado como resonante. Ese hueco no es un hueco hacia donde va el sujeto de la escucha, sino que ese hueco es el mismo sujeto de la escucha. En esta perspectiva, el sujeto es una resultante, no es una causa. Desde esta perspectiva, la escucha no es la escucha de un sujeto preconstituido y consciente, sino que el sujeto es la misma escucha. Es un sujeto que adviene en la medida que una diferencia que se retira y se desvanece, como en el sonido, lo invoca, lo establece una suerte de diferencia de la cual el sujeto se hace destinatario, se reconoce como destinatario y adviene allí al lugar de un vacío. Este lugar de esta textualidad, desde donde se va a operar la grabación de campo, es también el nivel del estar al que nos remitiría un pensador como Rodolfo Kusch, que distingue entre ser como el paradigma de Occidente, de lo que es siempre idéntico a sí mismo, inmutable, y por otro lado, el estar como precondición del ser, como una precondición ligada a la situacionalidad, a la accidentalidad, donde hay un predominio de la circunstancia sobre la esencia. Es en este nivel que planteo la operación de esta escucha poética, que es poética también en tanto aloja un vacío que no repele, pero en tanto aloja y no repele, sino intenta operar con él. Y desde este lugar operar una grabación de campo que en tanto campo también nos sitúa en una perspectiva de aquella operación que problematiza sus propias condiciones de emplazamiento del escuchar. Entonces me gusta pensar la grabación de campo como un dejarse estar escuchando. Estas condiciones van a plantear para la práctica algunas cuestiones interesantes en el sentido metodológico, como puede ser el manejo de los tiempos, la intervención en tiempo real de una suerte de montaje en tiempo real, en la medida que voy grabando y operando cortes que luego me van a servir como la estructura de ese archivo, que en general luego no voy a modificar. Esto me sirve o me requiere en la práctica de un compromiso con la situación. Estar no se trata simplemente de grabar el paisaje, sino de entrar en una relación en la que el sujeto, el escuchante que soy cuando grabo, adviene en ese compromiso con la circunstancia. Y en ese compromiso con la circunstancia, el sujeto no es la causa, no es quien imprime el gesto, sino más bien
es quien soporta el gesto que el entorno imprime sobre el medio. Gracias.